Hola amigas, seguimos conectadas en esta línea de enseñanza guapas, estamos súper felices de estar acá. Hoy tengo un invitado espectacular, mi esposo. Hola Cris. Hola amor, ¿cómo estás? Gracias por haberme invitado. Es un poco raro estar hoy de invitado porque siempre te veo en los videos, pero para mí es un placer estar acá por el tema que hoy vamos a tratar. Me parece muy importante poderles hablar a ustedes y hacer parte de esto que sé que para mi esposa es muy importante. Así es, seguimos en la serie La verdadera feminidad y estamos redescubriendo el diseño original de la mujer. ¿Y por qué tener un hombre? Chicas, porque hoy vamos a hablar de hombres. Así es, de hombres. ¿Por qué hablar de hombres en esta serie de verdadera feminidad? Al conocer los rasgos de la masculinidad, sabemos exactamente cómo fueron diseñados los hombres y como vimos en videos pasados, cómo fuimos diseñados nosotras. No vamos a usurpar ese diseño original del hombre. Entonces hoy vamos a hacer como una especie de entrevista. Hoy quiero que los dos contemos cómo es este diseño original del hombre. Entonces comencemos hoy. En el video de Verdadera Feminidad vimos que el propósito de la creación en el hombre y la mujer era manifestar la gloria de Dios. Nosotros existimos para manifestar la gloria de Dios. Y Dios creó los géneros de una manera muy particular, con un propósito especial. La relación entre el hombre y la mujer, Cris, tipifica la relación entre Cristo y la iglesia. Y cuando entramos a ver esto de manera detallada, descubrimos cosas sorprendentes que nos dejan ver el propósito de cada género. La cultura en la que estamos, Cris, nos quiere hacer creer que las diferencias de género son irrelevantes. De hecho, pareciera que ya no importa quién lleva los pantalones en la casa, como si el hombre y la mujer fueran iguales y fueran diseñados para las mismas cosas y tuvieran las mismas habilidades, los mismos gustos y las mismas características. Pero no es así. Realmente la Biblia dice algo totalmente diferente. En los partidos de fútbol o de los deportes más importantes existe algo que se llama la repetición instantánea, y las mejores jugadas, el gol o incluso las tarjetas rojas o las cosas importantes, el equipo de producción rebobina la escena y da una mirada más puntual, amplía la escena y nos permite ver el detalle de esa jugada, ¿cierto? Pues en la historia de Dios pasa exactamente lo mismo. De hecho, la Biblia fue la primera repetición instantánea de una manera increíble. Cuando entramos a Génesis, vemos en Génesis 1 los 7 días de la creación de una manera global. La creación fue increíble y Dios la describió día a día. Pero hay algo que Dios dijo: no, esta obra es especial y me voy a rebobinar esta historia, y empieza a describir en Génesis 2, tal cual como una repetición instantánea, los detalles de la creación del hombre y la mujer. Y en estos detalles sí que hay cosas que podemos estudiar que nos permiten conocer nuestra propia identidad. Entonces, si entramos hoy a mirar esto, va a ser increíble. Sí, claro, pues hay algo que me llama mucho la atención, es que inclusive antes de que Dios creara el hombre y la mujer, ya tenía un plan. Y ese plan es bastante curioso, porque a mí me llama mucho la atención que Él pensó en absolutamente todos los detalles. Él creó el hombre, creó la mujer, pero sobre todo hablando de la masculinidad, Él creó el varón con un propósito, y era que mostrara esa relación que Cristo tiene con su iglesia. Y yo quiero aclararles algo a ustedes, mujeres guapas, que finalmente nosotros hacemos esa iglesia. Entonces es Cristo y esa relación que tiene con nosotros. O sea, es algo muy relevante para lo que significa la masculinidad. Así es, o sea que hoy podemos concluir que la masculinidad existe para reflejar ciertas características de Dios que la feminidad no lo puede hacer. Y la feminidad asimismo existe para reflejar ciertas características de Dios y darle la gloria a Dios de la manera que la masculinidad no puede hacer. Y los dos interactúan en una relación perfecta que tipifica la relación de Cristo con la iglesia. El hombre fue creado para tomar la iniciativa. Vamos a entrar
a la rebobinación de la escena, vamos a entrar a la ampliación de la escena. Entonces vamos a leer en Génesis 2 el momento de la creación del hombre y la mujer. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Para entender esta característica de la masculinidad, es interesante leer estas palabras que salen directamente pues, de la Biblia y nos muestran que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo relevante de esto es que es como un alfarero que construye una obra de arte y con sus propias manos le da forma. Y lo más interesante es que tiene ese cuidado de colocarlo en el huerto. Al colocarlo en el huerto quiere decir que lo protege. Y hay algo muy relevante aquí, Caro, que quiero hacer énfasis, es que lo protege de algo. ¿De qué? Del peligro. Yo creo que Dios tenía un plan muy especial para el hombre y por eso quiero leerles también una parte de Génesis y continuar hablando de estas características. Génesis 2, versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y como dice estos versículos, ahora podemos ver y explica realmente lo que sucede con el hombre y la mujer. Dejar a padre y madre quiere decir es trasladarse a otro estado en su vida y unirse a su esposa. Quiere decir dejar a los padres y pues Caro, quiero hablar de esto un poquito porque hemos tenido siempre como susto de decir esto acerca de dejar a padre y madre, pero no significa que dejemos de honrarlos, que los abandonemos, sino significa que empezamos algo nuevo junto a alguien. Esto se llama construir algo nuevo y esto requiere de un liderazgo y esto requiere que el hombre decida liderar e impactar en ese nuevo hogar que Dios le va a permitir formar. Entonces, yo quiero ser claro en esto, y es cómo el hombre es llamado a tener una responsabilidad, Caro. Y es una responsabilidad bastante interesante, que es liderar en su hogar y ya dejar ese hogar que tenía para empezar algo nuevo. Y Dios planeó eso, Caro. Y por eso es importante que el hombre sepa cuál es esa primera característica que debe tener. O sea, el hombre fue diseñado para tomar la iniciativa. ¡Wow! Sinceramente a mí me parece tremendo que esa orden de dejar a padre y madre no se le haya dado a la mujer, ni siquiera a los dos ahí sentados. Él decidió darla al hombre porque estaba entregando, estaba diciendo tú vas a liderar la creación de este nuevo hogar, de esta nueva familia. Así que, mujeres, el hombre está diseñado para tomar la iniciativa y nosotras debemos respetar eso, no debemos usurpar su rol, debemos dejarlo ser. Claro, qué bueno hablar de la iniciativa, porque la iniciativa en un principio parece no tan grata para la otra persona que está viviendo ese proceso. Creado para trabajar y así suplir las necesidades de los demás. Quiero hablarles de esta característica que me llama mucho la atención porque dentro del diseño de Dios, Dios pensó en crear el hombre para tener una responsabilidad. Claro, y esa responsabilidad es de trabajar. Y esto me llama mucho la atención porque si así nos creó Dios, es porque Él sabía que íbamos a tener las capacidades para hacerlo y en algún momento íbamos a tener que encontrarnos con la responsabilidad de suplir las necesidades de los demás a través de nuestro trabajo. Es importante entender que no solamente trabajamos para nosotros mismos los hombres, y quiero ser claro en esto, trabajamos es porque tenemos el diseño para suplir las necesidades de los demás. Así fuimos dotados para eso. Claro, y esto es importante, entonces quiero que no dejemos pasar esta oportunidad de hablar de esto para decirle a los hombres que fuimos diseñados para cumplir una responsabilidad y esa responsabilidad es suplir las necesidades de nuestro hogar,
de lo que necesitan nuestras esposas, nuestros hijos. Y la mujer, también quiero aclarar, que no es que no tenga la posibilidad de trabajar, sino que tiene esa oportunidad de trabajar, pero también de suplir las necesidades para la cual Dios la diseñó, que también es para ser esa mujer protectora de su hogar, para estar pendiente de su esposo, de sus hijos, aunque también quiero aclarar que el hombre y la mujer hacen una sociedad perfecta, la cual se convierte en la fortaleza para una familia saludable. Quiero mostrarle a las mujeres guapas que nos están hoy viendo y escuchando un versículo muy claro que está dentro de la palabra de Dios, que habla acerca de ese lugar que Dios estaba preparando para que el hombre trabajara. Y quiero leérselos y que juntos nos demos cuenta qué era lo que Dios estaba planeando. Génesis 2, versículo 5. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. También encontramos otros versículos que nos muestran cómo Dios planeó que el hombre trabajara y fuera responsable. Génesis 2, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dios planeó que el hombre tuviera un lugar para que desarrollara sus habilidades y sus fortalezas y destrezas. Dios planeó que trabajara en un lugar llamado Edén y tuviera una responsabilidad, que lo labrara, que trabajara en él y que pudiera darse cuenta de que él lo iba a dotar para poder responder por lo que él le iba a encargar. Yo quiero dejar claro en esta característica la masculinidad, que en el momento en el que el hombre abandona su responsabilidad es donde se ve vulnerable el hogar. Y así como Dios lo puso en ese lugar específico para que desarrollara una labor de responsabilidad, hay que entender que también le dio las capacidades para custodiar y cuidar a ese lugar que él le iba a encargar para que desarrollara sus dones y talentos. Quiero hablar aquí de algo muy puntual, y es que el hombre tiene esa responsabilidad dentro de su hogar de proveer físicamente y espiritualmente de cada una de las cosas que su esposa y sus hijos necesitan. Así es. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo y juntos escuchemos lo que dice la palabra acerca de lo que les acabo de decir. 1 Timoteo 5, versículo 8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cris, gracias. Me encanta esta parte porque realmente es importante. O sea, cuando hacemos un paralelo entre las características de la feminidad, del diseño original de la mujer, con un paralelo que hoy estamos viendo, el diseño original del hombre, vemos esta que fue dado al hombre y capacitado para trabajar, para proveer. En este momento, si lo comparamos, vemos que la mujer fue dada para crear hogar. Entonces, aunque la mujer puede trabajar y somos igual o hasta más inteligentes, somos muy bien capacitados para trabajar y para desempeñarnos en diferentes cosas, realmente tenemos un llamado importante a crear hogar, y realmente el hombre tiene un llamado importante para proveer y suplir las necesidades de los demás. Si no vivimos esto, igual no vamos a estar plenos nosotros mismos, porque no estamos viviendo algo para lo cual ese alfarero nos diseñó. Entonces, esta característica es muy importante. Bueno, vimos en Génesis 2 cómo Dios le dio la orden al hombre de custodiar el huerto. La palabra hebrea para custodiar habla de cuidar, proveer, proteger a los que están y al lugar. Cris, quiero que nos cuentes cómo el hombre puede reflejar la imagen de Cristo con la iglesia cuando hablamos de cuidar. ¿Y cómo puede ser esto una realidad en la vida del hombre y del hogar entre el hombre y la mujer? Lo primero que tenemos que tener claro es que Dios creó al hombre con el instinto de proteger, de cuidar, de traer bienestar a su familia y a las personas que él tiene a su cargo.
este concepto es el que Cristo tiene con su esposa, que en este caso pues es la iglesia. En Efesios 5, juntos vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Así es. Versículo 28 al 29. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Claro, hay dos palabras claves en lo que acabamos de leer. Y la primera es alimenta. Nadie deja esa responsabilidad, como dice la palabra de Dios, de alimentar a su propio cuerpo. Y primero lo que quiere decir la palabra de Dios acá es la responsabilidad de alimentar a eso que más quiere el hombre, que es la responsabilidad que Dios les entregó a esta persona de proteger, de cuidar, de velar por ese bienestar. Y es por su familia, por su esposa y por las personas que conforman su entorno. Entonces, esa palabra de alimentar y la otra de cuidar, de proteger, es algo que Dios pensó en hacer en el hombre para que él desarrollara en la medida que conociera aún más a Cristo y todo lo que él tenía para él. Dios le dice a Adán qué podía hacer en el Edén, en el huerto del Edén, y qué no. Básicamente lo que Dios está haciendo es dándole a Adán las instrucciones de cómo cuidar a la mujer que creó para que fuera su compañía y tener esa responsabilidad sobre ella espiritual. Y ojo, y quiero aclarar algo, no quiere decir que le haya quitado la responsabilidad individual a la mujer, sino de protegerla de forma espiritual, de ser esa cobertura, de ser ese protector, de ser esa persona que trae la palabra que necesita escuchar la mujer cuando hay un momento de crisis en su casa, de ser la voz audible para sus hijos y ser la autoridad para ellos. Y claro, eso es lo que hoy necesitamos dentro de las familias, hombres que asuman la responsabilidad no solamente económica, de proveer, porque cuando hablamos de proveer, quiero aclarar esto también ya, a esta altura de las características que hemos hablado, no estamos hablando de proveer solamente de dinero, sino proveer de muchas cosas importantes que necesita la esposa y su familia, como también lo es la parte espiritual. Entonces, Caro, quiero terminar esta idea diciéndole a las mujeres que hay una gran necesidad de impulsar a sus esposos y a sus maridos a que busquen realmente en Dios la respuesta para poder ser esos protectores dentro de su hogar. Listo, mujeres. Entonces, el hombre fue diseñado para proveer y nosotras vamos a ser receptoras de ese cuidado, de ese amor y de esa protección. Creado para ejercer un liderazgo compasivo. Bueno, esta característica es la más controversial. De hecho, las mujeres chocamos cuando nos dicen que el hombre está diseñado para llevar el liderazgo en la casa. Y quiero que nos hables un poquito de esto. ¿Cómo así que el hombre es la cabeza, lleva el liderazgo? Rebobinemos un poquito y démonos cuenta de algo. Y es como Dios pensó en darle responsabilidad al hombre. Así es. Y yo hablé un poquito en las ideas anteriores acerca del tema, y el darnos una responsabilidad quiere decir entregarnos o cedernos una autoridad. Esto no quiere decir que esa autoridad sea mal usada para estar oprimiendo a la mujer o siendo la persona que trata de imponer sus ideas por encima de los otros sin importar lo que los otros piensen. Estoy hablando del tema de la autoridad desde el punto de vista de la responsabilidad. Mujeres guapas, podemos concluir esta idea diciendo lo siguiente: Dios proveyó al hombre de una autoridad, pero una autoridad compasiva, que piense primero en la otra persona que en él, pero ejerciendo una responsabilidad. Claro, y quiero hablar un poquito de cómo ese primogénito, ese primer hombre que Dios creó, tenía esa responsabilidad de ejercer esa autoridad compasiva. Y eso se convirtió
en el hombre, o traducido a lo que el hombre desarrolla en su día a día, en un liderazgo que inspira a otros a realizar cosas, no por obligación, sino por amor. Y realmente esto nos muestra lo que Cristo ha hecho con su iglesia, inspirarnos a nosotros a través del amor, a nosotros ejercer autoridad en los roles que desempeñamos como hombres y como mujeres en nuestra sociedad. Perfecto, o sea, no es un liderazgo egoísta, chicas. Si el hombre está liderando para satisfacer sus propios deseos, tú no eres quien está aquí para satisfacer los deseos de él, pero sí debes ser receptiva para esta clase de liderazgo, ese liderazgo con amor que protege y cuida. Claro, Caro, y quiero aclarar esta idea. Cuando tú recibes el liderazgo con amor, vas a responder con amor y seguramente van a llegar a conclusiones que van a traer bienestar para el hogar. Esto tiene que ver mucho también con la fe, ¿cierto? Porque nadie es perfecto, pero yo creo que Dios lo capacita a él para liderarme. Claro, tiene que ver mucho con la fe, porque se capacita en lo que nosotros llamamos el cuarto secreto, o algo que tú hablaste en temporadas pasadas, y es el lugar secreto que el hombre construye junto con Dios, y que en ese lugar Jesús puede hablarnos a nuestro corazón y nos da las herramientas necesarias para ejercer nuestro liderazgo en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todas las labores que desempeñamos. Porque solos, Caro, de verdad, y te lo puedo decir, solos no podemos. Necesitamos de la fuerza que viene y del poder que vienen de nuestro Padre. Así es. La autoridad no es cuestión de derechos, sino de responsabilidad. Bueno, Cris, a veces tenemos un concepto distorsionado de autoridad. Creemos que la autoridad es para ejercer un mando, para suplir mis propios deseos, y no es así. Jesús fue muy claro cuando habló de la posición de autoridad, y es una autoridad para servir, para cuidar, para amar. Es una autoridad que tiene una responsabilidad, y quiero que nos cuentes si el hombre fue diseñado para llevar a cabo esa autoridad, para ser autoridad tanto en la casa como en la iglesia, como en los lugares donde esté. ¿Cómo se puede vivir esto de una manera correcta, reflejando la imagen de Jesús? Claro que sí, Caro, y el tema de la autoridad es muy importante tratarlo porque hemos confundido el concepto. Y quiero hablar de esto porque la autoridad se convierte en algo para mi propio beneficio. Y durante mucho tiempo lo que se ha buscado es que esa palabra sea erradicada de los hogares porque se ha mal usado dentro de ellos. Y los hombres ejercen un autoritarismo, o quieren imponer sus propios deseos por encima de los deseos de su esposa, de sus hijos o de su familia. O sea que la autoridad que nos habla, que se nos fue dada a los hombres y para la cual fuimos diseñadas para desarrollar, es una autoridad que piensa primero en los demás que en nosotros mismos. Wow. Es una autoridad que requiere un compromiso radical de parte de nosotros a ser unos hombres obedientes, a ser personas que escuchamos a Dios y que ponemos en práctica cada uno de esos buenos mandatos y esos buenos deseos que Él tiene para nosotros. Excelente. Y nosotras como mujeres ser receptivas de esa autoridad, entender que ellos fueron diseñados para liderar. Toda autoridad que hay en la tierra fue dada por Dios, fue establecida por Dios, sea buena o sea mala, ya es cuestión personal de quien la ejerza. Así que como mujeres vamos a ser receptivas de podernos dejar guiar, de recibir esa autoridad del hombre que tenemos al lado. Sí, Caro, y gracias por esta invitación que me has hecho a compartir con ustedes este espacio. Y quiero terminar diciéndole a las mujeres guapas que vivan su feminidad al máximo y permitan que sus esposos vivan su masculinidad y que vivan el diseño que Dios preparó para sus esposos. Porque es muchísimo más relevante un matrimonio que cada uno ocupe su lugar que un matrimonio que cada uno esté tratando de usurpar el lugar del otro. Es importante también entender que Jesús va a estar en el centro del matrimonio si cada uno de ustedes decide obedecer por aparte a ese buen diseño que Dios planeó para nosotros. Entonces yo creo que no se trata de matrimonios perfectos, se trata de matrimonios que vivan el rol para el cual fueron diseñados, que lo conozcan y que lo practiquen. Hemos tratado de hacerlo y ha sido el mejor espacio que hemos tenido en nuestras vidas, el poder practicar y hacer todo lo que Dios quiere que pongamos en nuestro matrimonio.
Así es, y si tú nos interceptaste en el camino en este video y no has visto los anteriores de la serie, hay un video que explica mucho sobre la profundidad de la diferencia de género, y el género sí es importante. Cuando vemos feminidad y vemos masculinidad, hoy lo estamos viendo como un brochazo, como algo por encima, como un blanco y negro, pero esto es un estudio profundo de la Biblia en el que puedes ahondar. Y realmente en ese video decíamos, y me encanta y por eso lo quiero reforzar hoy, es que la relación entre el hombre y la mujer, como tú vivas tu masculinidad y como yo viva mi feminidad, es la única cosa visible acá en la tierra que la gente tiene para poder ver de manera física la relación profunda entre Cristo y su iglesia. Así que es tan importante reflejar la imagen correcta de Dios y de esa relación especial, que cuando nosotros usurpamos el diseño del otro o el rol del otro, estamos desdibujando la imagen de Dios y por ende no le estamos dando la gloria a Él. Así que, mujeres guapas, te invito a que revises este material. Puedes ir a nuestra página www.mujeresguapas.com, descargar esto que está mucho más detallado, esto que hemos venido hablando, revisarlo, orar por esto, porque lo importante de estas enseñanzas es que esto sea real en tu vida, que te dejes transformar para vivir la verdadera feminidad de ese diseñador que pensó en ti desde antes de la creación del mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.